Todos estamos de acuerdo y todos sabemos muy bien que Puerto Rico vive lo que llamamos la crisis de la deuda, que estalló en el año 2015, cuando llegamos al impago, pero que se venía gestando de muchísimos años antes, de muchísimas décadas antes. Y uno puede explicar, y yo creo que en este salón hay diferentes explicaciones de por qué llegamos a esa crisis de la deuda. Hay personas que dicen que fue culpa del Partido Popular. Hay personas que dicen que fue culpa del Partido Neoprogresista. Hay personas que planteamos que los dos partidos tienen responsabilidad, pero que incluso va más allá de esos partidos. Porque el problema de la crisis de la deuda, a diferencia de lo que a veces pensamos, no es un problema de Puerto Rico únicamente. A veces hablamos del problema de la crisis de la deuda como si Puerto Rico es el único país en el mundo que tiene una crisis de la deuda. Y esto es un problema global. En muchísimos países del mundo se discute problemas de las políticas de austeridad, el problema de la crisis de la deuda, el problema de los impagos. Pues una lista larguísima de países en que ese tema está planteado. Que yo creo que el fundamento está en que nosotros tenemos un sistema económico en que la riqueza se acumula en pocas manos y se priva tanto a los gobiernos como a los individuos de los recursos necesarios para poder vivir adecuadamente. Y el único recurso que les queda muchas veces es endeudarse y eventualmente llegan a una crisis de la deuda, o colectivamente o individualmente. Pero repito, aquí la discusión no es qué explicación usted tiene, porque quizás Zaragoza tiene una explicación y yo tengo otra, el compañero Matías tiene otra, todos tenemos explicaciones distintas de la crisis. Ahora, lo que yo creo que podemos estar de acuerdo todos, que dicen todos los economistas, es que cuando usted llega a una crisis de la deuda, como quiera que llegue, si usted insiste en pagar una deuda insostenible, usted va a tener dos consecuencias. Una, un acrecentamiento de la injusticia social. Primera consecuencia. Y segunda consecuencia, que va a ser ineficiente, porque usted lo que va a hacer es perpetuar la crisis económica en la que usted está sumido como parte de la crisis de la deuda. Y que por lo tanto, cuando usted llega a la situación de crisis de la deuda, una deuda insostenible, usted tiene que renegociarla y tiene que reducirla a un nivel sostenible. Y para hacer eso, había que hacer las cosas en Puerto Rico y donde sea con cierto orden. Primero, como yo he dicho varias veces en otras intervenciones, había que determinar cuáles son las necesidades fundamentales, esenciales, irrenunciables del país, los servicios esenciales, las pensiones, las cosas que es imposible dejar de cubrir para que el país pueda mantener un nivel de vida digno mínimamente. En segundo lugar, había que determinar que parte de esa deuda es legítima, es constitucional y es legal, para poder anular la parte que no lo fuera. Y en tercer lugar, entonces, había que entrar en un proceso de renegociación de la deuda. Dicho de otra manera, había que subordinar la renegociación de la deuda a asegurarnos que podamos cubrir los servicios esenciales, asegurarnos que podemos pagar las pensiones, asegurarnos que podemos financiar el desarrollo económico que necesitamos, y entonces hablamos de renegociar la deuda. Aquí lo que se ha hecho, no digo lo que hicimos porque no lo hicimos nosotros, lo que se ha hecho a nombre nuestro es al revés. Es empezar a negociar la deuda sin haberla auditado, sin haber determinado lo que necesitamos para los servicios esenciales, y el resultado va a ser ¿cuál? Pues el que uno puede predecir que iba a ser unos acuerdos que son injustos y que son ineficientes porque nos van a llevar, si se aprobaran, a un nuevo impago. Y una de las injusticias implicadas en esa política es precisamente sacrificar las pensiones para poder llegar a ese tipo de acuerdo injusto, que se ha señalado, y no voy a repetir todas las razones por qué razón ese tipo de tratamiento a nuestros pensionados es absolutamente inaceptable. Esta medida lo que nos permite hacer es empezar a enderezar eso que se ha hecho tan mal. Es empezar, digo empezar porque no basta, empezar a decir, sí, nosotros vamos a poner primero lo que va primero. Y primero van las pensiones, y primero van los servicios esenciales, y primero va a determinar qué parte de esa deuda es legítima.
Y entonces podemos negociar todo lo que haya que negociar. Es un primer paso en la dirección de ir en el camino en que debimos haber tratado de ir desde un principio. Y yo estoy de acuerdo con lo que se ha señalado. Para que esto que nosotros aprobemos hoy sea viable, hacen falta otras cosas. Hace falta que la Junta de Control Fiscal no nos imponga un plan de ajuste que haría imposible hacer esto y muchas otras cosas. Eso quiere decir que de nada sirve que aprobemos esto y entonces digamos nuestra aprobación a ese plan de ajuste. Si aprobamos esto y no queremos que esto se quede en el papel, cuando llegue aquí la legislación para viabilizar ese plan de ajuste, tenemos que negarnos a aprobar esa legislación y enfrentar y seguir enfrentando la Junta de Control Fiscal. Porque si no hacemos eso, entonces aprobamos la medida, tratamos de quedar bien con los pensionados porque aprobamos la medida, la Junta aprueba un plan de ajuste que impide que la medida se realice y se quedó en el papel. Así que, claro que vamos a aprobar esto y yo espero que lo aprobemos unánimemente para que la Junta vea que tiene un bloque sin fisura en contra de ellos en cuanto a este tema. Pero cuando llegue la legislación para habilitar ese plan de ajuste, también tenemos que levantar nuestra voz. Y de igual medida, si planteamos ahí que esto depende de que se reduzca a cero la parte ilegítima de la deuda, tenemos que auditar la deuda. Pues ¿cómo vamos a determinar cuál es la parte ilegítima si no auditamos la deuda? Así que también tenemos que aprobar esa medida. Así que, claro que sí, unánimemente aprobemos esta medida y tomémoslo como una declaración de que vamos a seguir luchando en contra de la Junta en cuanto a este tema. Quisiera señalar también que la aprobación de esta medida es un mensaje a la Junta, ciertamente, es un mensaje a la jueza Taylor Swain y es también un mensaje a FAF y a otras agencias. Porque cuando nosotros fuimos a vista pública de este proceso, de esta medida, el señor Omar Marrero se opuso a esta medida. Él planteó que estaba en contra de la aprobación de esta medida. Y a mí eso me preocupa, porque él es el que nos representa a nosotros en las negociaciones con la Junta de Control Fiscal. Y nosotros le estamos diciendo aquí, al aprobar esto, esta es la política que usted tiene que ir a defender frente a la Junta de Control Fiscal. Y yo creo que él tiene que ser honesto con nuestro país. Si él está dispuesto o no está dispuesto a defender esa política, porque él se opuso, ¿verdad? Si él es consecuente, ¿verdad? Si él es consecuente, yo creo que diría, mira, yo me opongo a eso, me parece que ese proyecto está muy mal y por lo tanto que sea otro el que nos represente. El pueblo de Puerto Rico mande a alguien que esté comprometido con esto, porque yo no estoy comprometido con eso. Pero a mí me preocupa, lo digo, que estamos aprobando una medida y la persona encargada de ir a impulsar eso y a pelear por eso en los foros que sean pertinentes no está comprometido con esto que nosotros estamos aprobando. Como yo dije en la vista, le estamos dando un arma más poderosa a un soldado que no quiere pelear. Entonces, por poderosa que sea el arma, si no quiere pelear, pues no vamos para ningún lado. Necesitamos el arma y necesitamos también el soldado o la soldada que pueda dar esa batalla adecuadamente. Y señalo también que el compañero Ramón Ruiz planteaba que tenemos garantía de que el gobernador va a firmar esta medida. Yo espero que él tenga razón. He tenido ya algunas decepciones, ustedes saben. El gobernador dijo, por ejemplo, que él estaba a favor de enmendar, si era necesario, el contrato de Luma. Aprobamos legislación para facilitar esas enmiendas, no para derogarlo como yo quisiera, para facilitar las enmiendas. Él vetó esa medida. Yo tengo la esperanza de que en este caso eso no ocurra, que con el apoyo en la Cámara, con el apoyo de todas las delegaciones en este cuerpo, efectivamente el gobernador firme esta medida, y si lo hace yo voy a ser el primero en aplaudirlo. Una medida que, como dije, empieza a enderezar lo que ha ido tan mal
en Puerto Rico en la manera de atender esta situación. Es un paso en la dirección de hacer justicia a los jubilados, como dije, que es un ángulo de este problema, y de exigir un plan de ajuste de la deuda que nos permita salvar nuestros servicios esenciales, hacer justicia a los pensionados y tener el tipo de desarrollo económico que Puerto Rico necesita para salir de la crisis actual. Y que para que cumpla con todo eso hay que acompañarlo de otras medidas que están ya radicadas y que van juntas, pueden tener ese efecto que nosotros queremos. Por esa razón estaremos votando a favor de la medida e insistiendo en la aprobación de las otras que deben acompañarla. Muchas gracias, señora presidenta.